Y hermanos y amigos, dice la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en el verso 1, que después de la muerte de Esteban, el primer mártir de la Iglesia Apostólica, se desató una gran persecución en Jerusalén contra los creyentes y los metían en las cárceles, los torturaban, los sacaban arrastrando de las casas, hasta el punto de que prácticamente casi todos los creyentes huyeron de Jerusalén y se dispersaron por Judea y por Samaria, con excepción de los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Todos los creyentes huyeron. Pero dice la Biblia que dispersos por aquellas regiones, todos predicaban y anunciaban la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Fíjense la clase de creyentes que eran esos hermanitos. Perseguidos, dispersados, algunos con las familias en las cárceles, pero donde quiera que iban, predicaban la palabra. Y anunciaba a la gente que estoy huyendo, estoy disperso, pero tengo a Cristo. Estoy huyendo, mi familia está en la cárcel, pero estamos salvos todos. Alabado sea Dios. Y anunciaban esa buena nueva de que usted se puede salvar si pone la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y hay gente que piensa y dice, pero ¿cómo es posible que Dios permitiera una cosa como esa? Que se desatara una persecución tan terrible en Jerusalén que tuvieran que huir todos para Judea y Samaria, y algunos fueran metidos en las cárceles. Bueno, nunca juzgue muy ligerito, porque Dios no falla nunca, ni se equivoca nunca. Y lo que Dios permite, dice la Biblia, que obra para bien de los que le aman. ¡Alabado sea Dios! Los creyentes en Jerusalén estaban gozosos, estaban contentos, estaban en el Espíritu, estaban llenos de la gloria de Dios, pero se había olvidado algo que Cristo le dijo. Cristo le dijo claramente a ellos que serían llenos del Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando se llenaron del poder de Dios, estaban tan gozosos que se quedaron en Jerusalén los más contentos. Y como el Señor vio que no marcharon, desató una persecución y entonces corrieron y se metieron donde Cristo dijo que tenía que ir, Judea y Samaria, anunciando a Cristo como Salvador, anunciando que Cristo murió en la cruz, anunciando que la sangre de Cristo limpia el pecado, anunciando que no hay que perderse, no hay que irse al infierno, no hay que condenarse. Cristo murió por nosotros y su mano está extendida para salvar todo el que se refugia en Él. ¡Alabado sea Dios! Lo mismo que aquellos dispersos, aquellos primeros creyentes anunciaron en Jerusalén, y anunciaron en Judea, y anunciaron en Samaria. Estamos anunciando aquí en esta noche en Hartford, Connecticut. Estamos anunciando que hay un Cristo que vive, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que no es una religioncita muerta, es un Cristo vivo, resucitado, un Cristo que vertió sangre en la cruz del Calvario, un Cristo que el que a Él viene, Él no lo echa afuera, amén, porque Él por todo murió. Gloria sea a Dios. Y en esta noche todo el que ha venido, que no es salvo, está oyendo esa buena noticia de que usted no es llamado para caer en la ira de Dios, ni llamado para perderse, ni llamado para condenarse, sino que usted es llamado para ser un amigo de Jesucristo por la eternidad. Establezca en esta noche esa amistad con el Hijo de Dios y salga de aquí abrazado con ese Cristo, y salga de aquí con gozo y con paz, y salga de aquí mirando para arriba y diciendo, mi nombre está escrito en su libro en el cielo. ¡Gloria a Dios! Entre los que se dispersaron, dice que había un hombre llamado Felipe, evangelista de la primera iglesia, y dice que él bajó a Samaria y entró en la ciudad y les predicó a Cristo. Ahí se ve que esa gente no había temor, ni había nada, ni había altoparlante, ni había ninguna cosa de esa, ni había promoción, ni había radio, ni había hoja suelta, nada. Entró a Samaria sin conocer a nadie, sin presentación de ninguna clase, sin cartita de recomendación de ninguna clase. Se metió en las calles y allí se paró y abrió la boca. ¡Cristo salva! ¡Y mi Cristo sana!
escuchen la buena nueva de que Él murió en la cruz por ustedes. Y la gente se reunió. Cuando viene alguna persona así que parece loco, que abre la boca y grita duro, la gente viene a ver lo que pasa. Pero dice que multitudes se reunieron y oían unánimes, y mientras oían el mensaje de Cristo, veían los milagros que Dios obraba a través de aquel varón de Dios. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos, gente endemoniada, los demonios salían gritando, y cojos y paralíticos caminaron, y se llenó de gozo la ciudad de Samaria. ¡Alabado sea Dios! Entiéndalo claro, cuando Cristo entra, se llena de gozo cualquiera. Samaria se llenó de gozo, pero si en esta noche usted abre las puertas a Jesucristo, usted se va a llenar de gozo, su corazón, mire, va a latir como nunca antes ha latido, en una alegría sobrenatural. Usted va a tener que gritar, ay, en la televisión no había esa alegría, en el deporte no había ese gozo, aquí en los caballos de carrera no había ese gozo, en los gallos no había ese gozo, en ningún sitio había ese gozo, solamente lo tiene el Cristo que en esta noche, amén, te predicamos. Permítale que entre en tu corazón y te colme de su paz y de su gloria. Que su noche prueba a Cristo, que vas a ver lo que es grande. Bendito es el Señor Jesús. Y allí hubo milagros de todo tipo, porque está prometido que la palabra de Dios sería confirmada y acompañada por milagros. Donde quiera se predica, Dios sana. Y Dios hace obras para que aún los más incrédulos crean y escapen de la condenación. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que la gente estaba atónita, asombrada, viendo aquellos milagros. Hoy en día es lo mismo. El Cristo que estaba en Samaria con Felipe está aquí con nosotros en esta noche en Hartford. ¡Alabado sea Dios! El mismo Cristo que sanó allí estaba anoche aquí, con todo y dignita aquí. Cojos caminaron, oídos virados se enderezaron, columnas vertebrales afectadas se arreglaron, porque donde Cristo está, con lluvia, sin lluvia, con sol o sin sol, con frío, con calor, la gente se sana y la gente se salva, porque Cristo, alabado sea Dios, es el libertador. Gloria sea Dios de la humanidad, gloria sea Jesús. Esta noche usted no titubee, ni parpadee, agárrese de ese Cristo. Sea sabio y prudente e inteligente. Visualice la situación mundial caótica de hoy en día. Hasta mire, el de menos inteligencia sabe que algo grande está a punto de acontecer en esta tierra. Que la situación actual no se puede soportar más. Algo grande va a pasar. Antes de que eso grande suceda, agarre a Cristo, que es el único refugio que Dios ha puesto para la humanidad. Échale mano en esta noche y salga de aquí con gozo, como aquellos que en Samaria le recibieron cuando Felipe predicó. Gloria a Dios. Si en Samaria hizo milagros, los hace aquí. Los hizo anoche y los seguirá haciendo, porque es promesa del Señor. Y en Samaria dice que los que tenían demonios, salían los demonios gritando: mi alma te alaba, Jehová. Hoy en día también los demonios siguen saliendo y los endemoniados son liberados. Predicamos hace un par de años una campaña aquí en los Estados Unidos, en Jersey City, estado de Nueva Jersey. Y de las noches de la campaña, cuando fuimos a ver por los enfermos, había un joven endemoniado, y cuando comenzábamos a orar se le soltó a la gente que lo tenían agarrado y dio un salto y se me trepó a la plataforma. Y cuando llegó a la plataforma vino hacia mí. Yo no quería parar la oración por nada porque estaba orando por una multitud enfermo, y lo único que sentía hacer, dice, cuando se me tiró encima, yo la agarré así con la mano, me la pegué de aquí, seguí orando y con él agarrado aquí por la plataforma. Y arrastraba por la plataforma y seguí orando y arrastrando, y de pronto sentí que estaba libre y lo solté. Cuando lo solté, él cayó al suelo postrado y se quedó en el piso ahí, y yo dije: gloria a Dios que lo libertaste, alabamos a Dios. Seguí orando y orando, y cuando terminé de orar, oí que alababa a alguien y miré, y estaba sentado en una silla en la parte de atrás alabando a Dios con la mano levantada. ¡Gloria a Dios! Y terminamos de orar, que testificaron, él se paró y testificó. Nos dijo: era un adicto a droga, estaba endrogado casi todo el tiempo, pero se apoderaban de mí esos espíritus, y cuando se apoderaban yo enloquecía totalmente. Me dijo: estoy libre completamente, me siento bien.
No, se me fue los síntomas de la droga. Se me fue el deseo de la droga, se me fue el deseo de todo. Estoy gozoso. Le dije, mantente en Cristo para que puedas mantener ese gozo. ¡Alabado sea Dios! Se acabó la campaña, nos marchamos a Puerto Rico. Como un año más tarde, fui a predicar a la ciudad de Caguas. Cuando entraba al lugar de la campaña, vino un joven. Me dio la mano, me abrazó. ¿Se acuerda de mí? Le dije, me parece que te he visto antes, pero no me acuerdo bien. No se acuerda, yo soy el joven aquel que fui libertado en Jersey City y que estaba endemoniado. Y mire, me dio un tratado de su testimonio. Me dijo, y mire, y me dio una hoja suelta de la campaña que estaba predicando en esos días allí en un campo de Caguas. ¡Alabado sea Dios! Acuérdese, hermano, y entiéndalo, amigo. El que viene a Cristo, el Señor lo cambia. El que viene a Cristo, el Señor lo regenera. Lo que no pueden hacer aquí abajo en la tierra, aún ni programas sociales, ni otras formas que tratan los humanos de usar, lo hace Cristo con facilidad. Cambia, regenera, transforma, pone paz, pone gozo. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Todo en Cristo es hecho nuevo. Usted no ha podido dejar el alcohol. No ha podido dejar el cigarrillo, que le daña los pulmones y le va a dar cáncer. No ha podido dejar la droga, que le inutiliza en todo sentido. Es un homosexual que está hundido en esa depravación horrible. Venga Cristo en esta noche. El Señor ama a los homosexuales y los liberta. El Señor ama a los que fuman y beben y se drogan y los liberta. Pero usted tiene que venir a Él. Es el libertador de libertadores. Alabado sea Dios. Es el único que puede. Porque Él tiene toda potestad. Y Él lo dijo. Él lo dijo. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! Es la noche de su victoria. Asegure su vida en el Señor. Y en Samaria dice que paralíticos caminaron, cojos caminaron. La ciudad se llenó de gozo viendo aquella gloria. Anoche aquí, la lluvia no molestaba, porque además de lluvia estaba frío el ambiente. Con todo eso, vimos anoche personas con muletas que lo soltaron y caminaron. Personas con bastón, con fracturas que lo soltaron y caminaron. Ni la lluvia ni el viento pudo impedir. Todavía el Señor levanta a los paralíticos, todavía el Señor hace caminar los cojos y hace cualquier milagro. En una campaña en la ciudad de Nueva York, cuando fuimos a orar por los enfermos, recuerdo que había una cantidad enorme de enfermos, como anoche aquí. Y entre ellos había varios paralíticos en carro de ruedas. Y una de las personas que estaba paralítica en un carro de ruedas era una mujer bastante ya avanzada en edad, probablemente 65 años, más o menos. Ahí estaba en el carro de ruedas. Y ella estaba paralizada de un lado y tenía varias costillas fracturadas. Y el hijo que la trajo estaba ahí parado detrás de ella en el carro de ruedas. Cuando comenzamos a orar por los enfermos, yo me movía por la plataforma orando, vi cuando la mujer se puso de pie, se agarró así de los lados del carro de ruedas y se paró. Y de pronto caminó y pasó por debajo de la soga. Y cuando agarró este trecho que siempre tenemos alrededor de la plataforma, comenzó a caminar por alrededor de la plataforma. Y yo seguí orando, pero la iba mirando. Y cuando agarró la curvita en la parte de atrás, cogió velocidad y salió corriendo. Y dio una carrerita y pasó por aquí. Cuando pasó por ahí, el hijo la trató de parar. Pero no pudo, siguió corriendo. El muchacho cogió temor y se le tiró atrás. Y él allá adelante y él detrás. Aquello parecía una carrera. ¡Alabado sea Dios! Pero la paralítica como que corría más que el muchacho. ¡Alabado sea Dios! Terminamos de orar, subieron a la plataforma los dos. Estaba el joven con la lengua por fuera. Y ella le dijo, estoy sana, ¿por qué me tratas de agarrar? Él le dijo, que tiene las costillas fracturadas. Yo le dije, tenía, es pasado. Mi Cristo lo llevó en la cruz. Ella creyó, se acabó la fractura, se arreglaron las costillas. Apriétela a ver si la ves. La anciana estaba nueva. ¡Alabado sea Dios! Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay limitación de edad. No hay limitación, mire, de nada. Él no hace excepción de personas. Aquí no es cuestión de prejuicios raciales.
Aquí no es cuestión de credo, aquí no es cuestión de posicioncitas sociales, aquí no es cuestión del nombre de su familista, aquí no es cuestión de la cultura, aquí es cuestión de humillarse a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y creer en Él, y eso jamás, poner su corazón en Él. Y sea quien sea usted, el que a Él viene, Él no lo echa fuera. ¡Gloria sea a Dios! Las campañas vemos pobres venir y salvarse. Gente despreciada y hundida, alcohólicos de años venir y salvarse. Gente rica de abolengo y de posición venir humillado y salvarse. Profesionales, mire, abogados, doctores venir y salvarse. Cristo por todos murió. ¡Gloria a Dios! Estaba con Felipe en Samaria y está aquí en Hartford para gozarnos con él en esta noche. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Dice la Biblia que en Samaria en esos días había un hombre llamado Simón que tenía la ciudad asombrada con su magia. Era un mago y hacía esos asuntos de magia que cualquiera que no entienda lo que hay se queda atónito. Pero la ciudad de Samaria estaba asombrada con él, y hombres y mujeres y grandes y pequeños todos atendían y lo tenían por un gran personaje. Y el mismo Simón decía que él era un gran personaje. Óigale, es verdad que el que le sirve a Satanás no tiene ninguna clase de sencillez y de humildad, se pone igual que él. Y aquel hombrón decía: yo soy un personaje tan importante. Y la gente lo respetaba y lo atendían y lo admiraban, y ahí estaban con su magia. Y decía la gente que era la virtud grande de Dios que operaba en él. Mi alma te alaba, Jesús. Oiga usted eso, era magia. Y la gente decía: eso es lo grande, el poder de Dios. ¿Y cómo es posible que la gente se pueda confundir en esa forma? Bueno, no se extraña, hoy en día se confunden también. Estamos en el siglo XX, se confunden por millar la gente con cualquier movimiento satánico. ¿Por qué razón? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque la gente hoy en día tiene la costumbre de que tienen tiempo para todo menos para Dios. Y tiene tiempo para la televisión, y tiene tiempo para la radio, y tiene tiempo para la playa, y tiene tiempo para el cine, y tiene tiempo para el deporte, y tiene tiempo para cuantas otras cosas, pero no tiene tiempo para leer la palabra de Dios que tiene vida. Alabado sea Dios. Y no tienen conocimiento de Dios, y viene cualquier diablito y los engaña. Ese era el problema en Samaria. No había conocimiento de Dios, y aquel hombre con su magia, que eran cuestiones sobrenaturales que él ejecutaba, la gente decía: esa es la virtud grande de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de eso? Oiga bien lo que dice la Biblia. Se lo voy a leer aquí esta Biblia para que lo oiga cuidadosamente, porque todavía hoy en día hay lugares donde vienen magos y dan exhibiciones, y la gente va por cientos y hasta paga dinero para ver al mago, y van ahí a entretenerse un buen rato. Y viene a veces una señora con una bolita de cristal o un vaso de agua a leer la suerte a la gente, y la gente va por cientos y tienen religión y son religiosos y no saben que están vendiéndose al mismo Satanás. Sonríase, que Cristo le ama. Alabado sea Dios. Pero escuche lo que dice aquí en la Biblia, el libro de Levíticos, capítulo 19, en el verso 31, la Biblia dice así, dice: no consultes a los que llaman a los muertos, ni a los adivinos. No andes en busca de ellos para no contaminarte con ellos, porque yo soy Jehová tu Dios. Alabado sea Dios. Fíjense que dice la Biblia que el que consulta a los adivinos se contamina, que dice que se envenena espiritualmente. Ahora también aquí añade que lo mismo le pasa al que consulta a los muertos. Dice que usted no vaya donde haya adivino, ni menos vaya donde consultan y llaman a los muertos, porque la palabra de Dios, yo le estoy leyendo esto de esta Biblia católica, edición de Monseñor Strobinger, y se lo estoy leyendo como está aquí. No le estoy dando mi opinión,
No le estoy dando lo que yo creo, estoy dando lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, alabado sea su nombre. Que si usted consulta a los que llaman a los muertos, que si usted consulta a los adivinos, se contamina cuando usted tiene un Dios a quien puede consultar. Gloria al nombre del Señor. Dice algo más aquí. Levítico capítulo 20, en el verso 6 dice, si una persona consulta a los que llaman a los muertos y a los que adivinan, fornicando en pos de ellos, volveré mi rostro contra ellos y los extirparé de medio del pueblo. Eso no es cualquier cosa, es una sentencia de muerte. Y si consulta a los adivinos y consulta a los muertos, el Señor dice que volverá su rostro contra ellos, los arrancará de su herencia. Y dice que es fornicación, oiga eso, es fornicación, que es un pecado mortal. Que si que usted, mire, usted tiene un Dios a quien buscar, usted tiene un Dios a quien adorar, usted tiene un Dios a quien consultar. No consulte a muertos, no consulte a los que llaman los muertos, no consulte a divinos, no consulte a agoreros, no consulte ninguna gente de esas que son espíritus malignos los que los usan, y usted caerá en el lazo de muerte de Satanás y usted perderá su alma por la adivinación o por un muertecito que no es el muerto, es un demonio, porque los muertos no salen. Alabado sea Dios. Usted no se deje engañar. No se deje engañar por el diablo. Consulte al Señor, que el Señor sí habla lindo. Y en su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Hay un solo Dios. Háblele a Él, pídele a Él, consúltele a Él. Él dice que Él está atento a nuestras oraciones. Que cuando usted va al adivino, ¿quién hace que el adivino adivine? Un demonio. Espíritus pitónicos le llama la Biblia. Demonios de adivinación. Y cuando usted va donde llaman a los muertos y usted oye a alguien que se presenta y habla que parece ser el muerto, ¿quién es? Un espíritu pitónico, un demonio familiar, un diablo que se presenta y se hace pasar por el muerto para engañar. Porque el diablo sabe que la palabra de Dios dice que el que consulte ese tipo de actividad, Dios lo extirpará de medio de su pueblo. Dios le va a dar la espalda. Será en camino de perdición y de condenación que se moverá si sigue insistiendo en esa trágica situación de hacerlo abominable a Dios. En esta noche, mire, dígale, Señor, perdóname por consultar los muertecitos y por consultar los que evocan a los muertos, que no son muertos sino demonios. Y en esta noche perdóname por ir al adivino. Y en esta noche perdóname por ir a esas divisiones. Y en esta noche permite que yo entre en tu reino, que abrazado contigo en esta noche comience una vida nueva de verdad, de victoria. Alabado sea Dios. Cristo le ama. Sus manos están extendidas en esta noche, en este lugar. Aprovechelo a Él. Sálvese. Apártese de toda mentira y de todo engaño. Y agárrese de aquel que en la cruz del Calvario murió y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Cristo es el único que tiene vida. Échele mano en esta noche a Él y comience a moverse rumbo al reino glorioso de los cielos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Felipe entró en Samaria, la gente vio los milagros que obraba y oyó el mensaje de Jesucristo. Dice que entonces se olvidaron del mago y se olvidaron de la magia y creyeron al mensaje de Felipe. Y multitud de hombres y mujeres fueron bautizados en las aguas. Oiga, ten cuidado. Y dice la Biblia que el propio Simón el mago se quedó tan atónito viendo los milagros. Él hacía magia, pero no podía levantar los paralíticos ni los cojos. ¡Alabado sea Dios! Él hacía magia, pero no podía libertar los endemoniados. Y cuando vio aquellos milagros, dice que se acercó, creyó también y fue bautizado en las aguas también. Que sí, que hasta el mago se convirtió en Samaria. ¡Alabado sea Jesús! Y Felipe bautizó a Simón y bautizó a una multitud de personas que se convirtieron. A los que están aquí en esta noche, oigan con cuidado. ¿Por qué Felipe los bautizó?
Entienda cada persona cuidadosamente. Los bautizó porque Jesucristo, en su palabra, dijo así. Marcos capítulo 16, verso 15. Cristo dijo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, dijo, y fuere bautizado, será salvo. Que sí que Felipe tenía una orden del Señor, de que en cuanto la gente creía, se convertía a Cristo de corazón, se decidían de corazón a vivir para el Señor, a apartarse de la maldad, había que bautizarlos. Y Felipe les predicó, les enseñó el evangelio, les enseñó la palabra y los bautizó en las aguas, incluyendo a Simón. ¡Alabamos a Jesús! Es decir, que todos los que anoche aceptaron a Cristo aquí en la campaña, ahora ustedes se añaden a una de las iglesias que respalda esta campaña, aquí en Hartford o en otras ciudades, si están en otra ciudad, para que los pastores les enseñen la palabra y hagan como hizo Felipe en Samaria, los bauticen en las aguas. ¡Alabamos a Dios! Porque eso es parte del evangelio. Eso es parte del mandato del Señor. Dice la Biblia que Jesucristo dijo esta palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y verso 19. Cristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Dice que Felipe tenía esa doctrina. Los apóstoles tenían esa doctrina, que cuanto la gente se convertía, le enseñaban la palabra y los bautizaban en las aguas. Todo el que está aquí en esta noche que no es salvo, todo el que está aquí en esta noche que aún no ha aceptado a Cristo públicamente, que no está firme en una iglesia cristiana, en esta noche acepta a Cristo y en pocos días los pastores le enseñarán la palabra y harán como hizo Felipe en Samaria, lo bautizarán. ¡Gloria a Dios! No estamos hablando del bautismo del nene recién nacido. Eso no está en la Biblia. Estamos hablando del bautismo que viene después que usted se arrepiente, con toda responsabilidad y seriedad. Y entonces usted es bautizado como Cristo ordenó. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? El apóstol Pablo explicó. La carta a los Romanos, capítulo 6, en el verso 4. El apóstol Pablo dijo que en el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que, así como la gloria del Padre resucitó a Cristo entre los muertos, nosotros podamos caminar con Cristo una nueva vida. ¡Alabamos a Dios! Visualícelo, amigo, para que usted vea lo importante de eso. Usted viene a Cristo y lo acepta en esta noche. Se añade una de las iglesias que respalda la campaña. Los pastores le van a enseñar la palabra y le van a doctrinar sobre el bautismo. Y el día que lo bautizan, usted es sepultado en las aguas. A usted lo sumergen en las aguas. ¿Por qué lo sumergen? Porque ese cuerpo suyo llevó pecado y está muerto por causa del pecado. Y los muertos hay que enterrarlos. Y ese cuerpo suyo va a ser enterrado, va a ser sepultado. Pero usted cree por la fe que el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos le va a sacar usted del agua con un cuerpo nuevo, con un nacimiento nuevo, con una ansiedad nueva, con un anhelo nuevo, con una bendición nueva, para vivir no ya para el pecado y la maldad, sino para el Cristo. Alabado sea Dios, que en la cruz por usted murió. ¡Gloria al Señor! Quiere decir que en el bautismo enterramos este cuerpo que llevó tanta maldad, y por la fe sabemos con un cuerpo nuevo, nacimos del agua, con un cuerpo que sea digno de moverse abrazado con Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Felipe, que sabía eso, bautizó a todos los nuevos creyentes en Samaria, y en pocos días había una iglesia poderosa en Samaria. Multitud de gente gozosos en el Señor, milagros de todo tipo, y bautizados en las aguas hasta Simón el mago. Se acabó la magia cuando entró Cristo. ¡Gloria al nombre de Jesús! Ahora dice la Biblia, libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14, que cuando en Jerusalén los apóstoles oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios y que había una multitud de convertidos, dice que enviaron 2 de los apóstoles y enviaron los 2 más grandes, a Pedro y a Juan, para que le ministraran a los nuevos convertidos el bautismo del Espíritu Santo.
Los que están oyendo, escuchen con cuidado, especialmente las personas que aceptaron a Cristo anoche, y los que aún no lo han aceptado, para que ustedes vean que esto no es cuestión de la religión, es cuestión de la palabra de Dios. Que una religioncita es una cosa y la palabra de Dios es otra muy distinta. Y los apóstoles llegaron a Samaria para impartirle a aquellos nuevos creyentes la gloriosa bendición del bautismo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que aunque eran bautizados en las aguas, ninguno tenía todavía el bautismo del Espíritu Santo. Oiga eso con cuidado. Cuando alguien le diga, no, en el momento que usted acepta a Cristo tiene el bautismo, dígale, no, momentito. Cuando yo lo reciba lo voy a sentir y voy a tener una experiencia terrible con Dios. Porque el bautismo del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es una experiencia personal con Cristo que el que la recibe no se lo olvida jamás. ¡Alabamos a Dios! Sacuden a uno de arriba abajo bien sacudido para que sepa que ya uno no es el de antes, ahora tiene otro propietario. ¡Gloria al nombre de Jesús! Dice la Biblia que cuando los apóstoles pusieron las manos sobre los convertidos de Felipe en Samaria, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora oiga esto, lo que sucedió fue tan grande y tan tremendo que Simón el mago le ofreció dinero a Pedro para que le dieran a él el poder, la unción, el don de él poner las manos también y que la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que él vio algo tan tremendo, tan impresionante, que dijo, no, esto es más grande que la magia. Si con la magia yo tenía sorta a las ciudades, con esto me quedo con el mundo. ¡Alabado sea Dios! Y creyó que lo podía comprar. Ahora fíjese, que cuando usted recibe el Espíritu Santo, lo que sucede es tan tremendo, que Felipe, que no ofreció dinero por el don de milagro de Felipe, ni ofreció dinero cuando vio tantas sanidades y maravillas, ahora cuando ve a los apóstoles poner las manos y que la gente recibía en el Espíritu Santo, ofreció dinero para él tener esa bendición. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasó en Pentecostés y lo que le sucederá a todo el que está aquí en esta noche si acepta a Cristo de corazón, porque es una promesa para todos los creyentes del Evangelio. Eso no es una promesa para cualquier religioso, eso no es una promesa para pecadores, eso no es una promesa para religiosos hipócritas, eso no es una promesa para religiosos con pecado escondido, eso es una promesa para creyentes que de corazón se convierten a Cristo y tienen realmente humillación delante de Dios, decisión firme de vivir por la palabra de Dios. Dios los llena para que sean testigos de Jesucristo. Todo el que está aquí en esta noche, que va a aceptar a Cristo en esta noche. Y los que lo aceptaron anoche, usted tiene una promesa de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, la Biblia dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Que sigue, cuando usted se convierta a Cristo de corazón, Dios lo va a llenar del Espíritu Santo para que usted pueda rechazar las tentaciones del diablo, para que usted pueda contarle a otro lo grande que usted tiene, para que usted pueda ser un testigo fiel de Jesucristo, para que usted tenga el gozo y la paz que no hay nada en el mundo que lo puede comparar. ¡Alabado sea Dios! Para que ya usted no sea una criatura carnal, sino una criatura espiritual. Para que usted ya no sea un ciudadano de esta tierra impía, sino un ciudadano del reino de los cielos. ¡Alabado sea Jesús! Y en Samaria todos los creyentes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que pasó era tan grande que Simón quería comprar aquello con dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Pero en Pentecostés lo dice, que cuando el Espíritu entró en los creyentes, se le abrió la boca y hablaron en lengua, un lenguaje extraño que nunca Pedro había hablado en su vida, ni Juan tampoco, ni Santiago, que no tenía ni letra, y salieron hablando lenguajes que ellos nunca habían hablado. Y cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, se va a quedar asombrado cuando sienta un impulso de hablar algo raro, y usted abre la boca y habla aquello, y usted dirá, ¿pero qué es esto que yo hablo? Una lengua nueva que Dios le da para que le alabe, para que ore en el Espíritu. Alabado sea Dios y se llene de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Imagínense, Simón estaba atónito, vio paralíticos levantarse y cojos caminar, y no ofreció dinero por eso, pero cuando ve a aquella gente rústica hablando lenguajes extraños, dijo, esto sí es tremendo.
Pero vio algo más. Porque dice la Biblia que cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, los creyentes parecían borrachos y se movían en forma rara. Y la gente se quedó asombrada y decía, están borrachos. Y Pedro tuvo que explicar y decir, no están borrachos nada. No son más que las 9 de la mañana. Están llenos del Espíritu de Dios. Están extasiados, embriagados con el poder del cielo. ¡Gloria a Dios! En Samaria es lo mismo, porque el bautismo del Espíritu Santo es un solo bautismo, una sola experiencia. Y cuando Simón el mago vio a aquel gentío, moviéndose como borracho y hablando un lenguaje extraño, y algunos saltando y otros danzando y otros miles se postraron en el suelo, dijo, esto sí es grande. Si yo llego a agarrar esto, cuando llegue a la ciudad les pongo a todo el mundo a saltar y a todo el mundo a hablar lenguas raras y a todo el mundo a moverse como borracho. Ahí sí es verdad. Y le dijo a Pedro, te doy todo el dinero que tengo si me das a mí eso. Pero Pedro no se vendía. ¡Alabado sea Dios! El que conoce a Cristo y lo tiene en el corazón no se vende. Pedro le dijo a Simón en la cara, tu dinero perezca contigo, que has creído poder comprar el don de Dios con dinero. Oiga eso bien, que aquí abajo en la tierra hay montones que quieren comprar el don de Dios con dinero. Yo conozco ricos que dan dinero a las religiones para que cuando se mueran lo saquen de cierto lugar y lo van a estar en tormento. Pobrecitos. Dios no puede ser burlado. Para salvarse hay que arrepentirse antes de la muerte. Para salvarse hay que aceptar a Cristo antes de la muerte. Para salvarse, mire, hay que venir al Señor antes de morirse y decirle, Cristo, perdóname, yo quiero ser tuyo, y hacerlo de corazón. Alabado sea Dios. Si se muere en pecado, se perdió. Si se muere en pecado, muere en condenación. Le pueden dar todo el dinero a la religión y seguirán en el infierno. Le pueden rezar 20 años y seguirán en el infierno. Le pueden prenderse en 1000 velas y seguirán en el infierno. Pueden hacer lo que quieran y seguirán en el infierno. Porque la Biblia dice que de ninguna manera, sino que todos se morirán y se perderán igualmente si no se arrepienten. ¡Gloria a Dios! Y oiga, amigo, la carta a los Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Si usted muere en pecado, solo le espera luego de su muerte la horrenda expectación del juicio final. Y usted estará en el infierno hasta que el juicio final llegue. Y lo sacarán del infierno y lo presentarán a Dios para probarle su culpabilidad. Ese es el destino del pecador. Si usted enfrenta ese destino es porque usted ha querido. Porque hay un Cristo que murió por usted. Hay un Cristo que dio su vida por usted. Hay un Cristo que derramó la sangre por usted. Hay un Cristo que descendió del cielo y lo redimió a usted, lo compró a usted con su muerte, con su sufrimiento, para que usted sea propiedad eterna de Jehová Dios de los ejércitos. Alabado sea Jesús. Por lo tanto, si usted tiene un Salvador, ¿por qué se va a perder? Si el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Si Él por todos murió, si usted tiene un Redentor, ¿por qué se va a perder? No se pierda por nada. Cuando el diablo le diga, no, déjalo por otro día, dígale, diablo, tú sí que estás condenado y perdido, yo no. Yo tengo oportunidad todavía. Alabado sea Dios. El diablo ya no tiene oportunidad, pero usted sí tiene oportunidad. Pero el diablo quiere que usted sea de él. Quiere ser su propietario. Él sabe que mientras usted esté en pecado, si se muere, su alma es de él. No se enoje conmigo, ni me mire mal. Oiga lo que dice la Biblia. Y sonríese, que Cristo le ama. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. La Biblia dice, todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso es medio feo, pero lo voy a repetir de nuevo por si acaso. Y oiga dónde está en la Biblia. Se lo estoy leyendo como está en esa Biblia católica. 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Quiere decir que si usted se muere en pecado, cuando muera sale del cuerpo y va a ver los agentes de Satanás que le dirán, eres nuestro. Te dejaste engañar.
Después que aquel murió por ti, te dejaste engañar, eres nuestro por la eternidad. Y arrebatarán tu alma y Dios no puede hacer nada, porque Dios no puede ir contra su propia palabra. Pero si usted viene a Cristo, inmediatamente usted viene a ser propiedad de Dios. Porque al venir a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia de pecado y usted queda libre de la potestad de Satanás. Por eso en el momento que el hombre viene a Cristo, la Biblia dice que pasa de muerte a vida. En el pecado estaba muerto. Pero cuando viene a Cristo, la vida de Dios se incauta de usted. Te resucita espiritualmente. Usted comienza a moverse en camino de victoria. Y si usted se muere en Cristo, cuando salga del cuerpo va a haber ángeles blancos resplandecientes que le dirán, vámonos para el reino de nuestro Padre. Y a eso no hay diablo que le pueda arrebatar un alma. Tiene más fuerza que todos los demonios juntos. ¡Alabado sea Jesús! Que decir que cada persona tiene que entender que en la muerte usted tiene su destino ya trazado. En la muerte usted mismo ha trazado su propia condenación o su salvación. Usted tiene que pensarlo con cuidado, porque usted no sabe si va a morir esta noche o mañana. Como está este mundo depravado y corrompido, mire, cada persona tiene que moverse cuidadosamente, saber que está agarrado de Dios. En cualquier momento un accidente, un criminal, un cáncer, cualquier cuestión diabólica corta una vida. Millares de personas se mueven diariamente y la mayor parte se va a las tinieblas sin salvación. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar de Satanás, que les impidió aceptar a Cristo, que les retrasó el asunto. Otro día, déjalo para otro día, deja que resuelva aquel problemita, deja que resuelva esta cosa, deja que hagas esto, deja que estudies primero, deja que tengas un mejor trabajo, deja que mejor te cases primero. Dígale, diablo mentiroso, ahora mismo es que me voy a abrazar con ese Cristo, ahora mismo es que voy a escapar de la condenación. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Y también dice aquí ahora tiempo aceptable. Y aquí ahora el día de salvación. Ahora es el momento de Dios para usted. Aprovechelo y haga como aquella multitud en Samaria, que cuando oyó la palabra de Dios por Felipe se convirtieron volando toditos. Y cuando los apóstoles oraron por ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, y es difícil al diablo maniobrar contra los que se llenan del poder de Dios. Bendito sea Jesucristo. Usted necesita aceptar a Cristo. Usted necesita formarse en una iglesia donde le enseñe la palabra y lo bauticen en las aguas. Y donde Dios lo llene del Espíritu Santo, para que usted se prepare, se fortalezca, se llene de la gloria de Dios. Y en el día que viene, usted marche para el cielo con Jesucristo, el Rey de la Gloria. Bendito sea Dios. Y a Simón el mago Pedro le dijo, veo que estás en lazo de amarga hiel, le dijo. Estás ligado a la iniquidad. No se puede comprar, le dijo, el don de Dios con dinero. No es cuestión de dinerito, es cuestión de arrepentimiento. Es cuestión de acercarse al Señor y decirle, aquí estoy Jesús, creo en ti, tú eres mi Salvador. No hay obra que lo pueda salvar a usted. La única obra que ya salvó a la humanidad fue la obra que hizo Cristo en la cruz, donde murió por todos y derramó la sangre que limpia el pecado. Refúgiese en Él en esta noche, sálvese en esta noche, agárrese de Cristo en esta noche y prepárese que pronto será tarde para los pueblos. Pronto será tarde para la mayor parte de la humanidad. Estamos en días decisivos, postreros, últimos. La tierra pronto sabrá lo que es guerra mundial y juicios terribles, pero los que a tiempo agarren a Cristo y se afirmen en Él, escaparán. ¡Alabanza hacia Dios! Dios está salvando, mira, la gente más hundida, la gente más pervertida, la gente aparentemente más despreciable. Dios los está llamando y salvándolos de forma increíble. Predicábamos una campaña en un lugar que se llama La Guaira, cerca de Caracas, Venezuela. Y una de las noches de la campaña yo estaba predicando y terminé el mensaje. Y cuando terminé el mensaje comencé a hacer el llamado. Empezaron a pasar personas al frente a aceptar a Cristo.
Pero mientras esa gente pasaba, yo no sabía el drama que estaba ocurriendo allá entre el pueblo. Y entre el público no había tribunas como aquí, estaba todo el mundo de pie, como en la campaña acá. Alabado sea Dios, que tuvimos en estos días. Y todo el mundo estaba de pie. Y allá entre la gente que estaba de pie había un joven adicto a droga. Él vivía en Caracas, perseguido por la policía, vendía la droga, se la inyectaba, apuñaleaba a cualquiera, no amaba ni al papá ni a la mamá. Al padre le había dado de puñaladas en el estómago, pero con mata. Tenía una ganga de jóvenes que con él robaban, asaltaban, mataban a cualquiera y se endrogaban. Le llaman los malandros allá en Venezuela. Y estaba allí. Y en el momento, alabado sea Dios, en el momento en que comenzamos a hacer el llamado, él allá donde estaba dijo, a ese le voy a dar más puñaladas ahora que las que le di a mi padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y según lo dijo, introdujo la mano aquí en la cintura y un cuchillo que nunca se apartaba de él, lo agarró por el mango y caminó para el frente. Y venía caminando, y cuando llegó a un lugar que estaban los ujieres como aquí, uno de los ujieres le dijo, no puede pasar para allá ahora. Él dijo, deténgame si puede. Y siguió para el frente. Pero cuando venía cerca, ya muy cerca, dice que le dio un deseo de vomitar terrible. Y cuando vieron aquellas náuseas, se enojó, quiso caminar, pero las náuseas eran tan tremendas que tuvo que salir corriendo para un lado, introducirse por allá en una esquina entre la gente, bien adentro, y allí dice que vomitó, que creía que se le habían salido los intestinos por la boca. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando terminó de vomitar, se enderezó con su cuchillo para volver para el frente, pero cuando miró para el frente, dice que cuando me vio en la plataforma, sintió un amor tan terrible por mí, que agarró el cuchillo, lo sacó y lo tiró lo más lejos que pudo y salió corriendo para el frente y llegó ahí y levantó la mano aceptando a Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Había vomitado cuanto diablo tenía dentro. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Bendito sea Dios! Cuando oramos por los nuevos convertidos, él estaba ahí. Le tomaron los nombres como hacemos aquí para seguir luego orando por ellos. Y cuando regresaron los enfermos, para orar por los enfermos, ahí estaba él. Terminamos de orar por los enfermos y comenzó a subir gente a testificar, sanados de una y otra enfermedad. Y el último que subió fue él. Cuando llegó arriba, se paró al lado mío, le dije, ¿qué tenía? Me dijo, yo vine a matarlo a usted. Y dije, ¿por qué no me mataste, mijo? Y dijo, pero cuando llegué ahí me dio unas ganas de vomitar tan terrible que salí corriendo, y después que vomité todo, me lo miré a usted y sentí un cariño tan terrible como usted, que tuve que hacer fuerza para no subir a la plataforma a abrazarlo y a besarlo. Le dije, pues hazlo ahora, que ahora no hay problema. ¡Alabado sea Dios! Y me abrazó y me besó. ¡Alabado sea Dios! Y me dijo, pero no es usted solo. Mire, las casas que hay allá arriba. Hay muchos cerros que rodean allá de cerca de Caracas, todo aquel lugar. Y hay muchas casas arriba en los cerros. Y si yo quisiera subir a los cerros allá y meterme en cada casa y decir a la gente que le amo, y decir a la gente que este Cristo es maravilloso, y decir a la gente que esto es increíble, que yo no podía creer, y yo jamás que hay algo tan grande como esto. Me dijo, yo no quería a mi madre, yo no quería a los amigos míos que venden droga y hacen mil diabluras conmigo. Yo no quería a mi padre di puñaladas que no lo envié al hospital, por poco se muere. Sin embargo, en esta noche, ¿qué pasa? Me dijo, ¿qué es lo que pasa? El amor que yo siento, quisiera abrazar a todo el mundo, quisiera besar a todo el mundo. ¿Qué es esto que me pasa? Le dije, nada, que Cristo entró en tu corazón y Dios es amor. ¡Alabado sea Dios! Pero en aquel momento yo sentí algo de Dios y le dije, levanta las manos y dale gracias a Dios por lo que ha hecho contigo. Él levantó las manos así con lágrimas. Y yo sentí poner las manos y decir, Señor, lleno del Espíritu Santo. Y el poder de Dios entró en él y abrió la boca y comenzó a hablar en otras lenguas.
Y se movía como un borracho por la plataforma con el Pentecostés dando vueltas y hablando en lengua. Todo el mundo alababa y gritaba y lloraba. ¡Alabamos a Dios! Le dije, ahora sí estás mejor todavía. Me dijo, esto es increíble, yo no creía que podía haber algo tan grande. Le dije, cuéntale a tus amigos de fechoría lo que ha sucedido, para que ellos vengan a Cristo también. Al otro día, cuando vinimos a la campaña, hicimos el llamado y el primero que pasó al frente fue él. Yo le iba a decir, no tiene que aceptarlo de nuevo, lo aceptaste anoche. Pero él me hizo con la mano así y me señaló, había una mujer al lado de él, la mamá. Había otra mujer al lado de él, una tía. Había otro al lado, adictos a droga, y corrían con él, aceptar a Cristo todito. Mi alma te alaba, Jesús. De allí nos movimos a Caracas a 2 semanas de campaña, y cuando la campaña comenzó en Caracas, todas las noches al hacer el llamado, el primero que pasaba era él, y siempre había 2, 3 o 4 que él traía a aceptar a Cristo. Oiga, hermano, eso es tremendo. Por eso dice la Biblia que algunos postreros serán primeros. Porque hay evangélicos que hace 10 años que están en las iglesias que no han traído, mire, a nadie jamás a la iglesia de tal. Por eso Dios hace esas cosas para vergüenza de algunos que están ahí, mire, muy conformes, muy dormidos, muy sentados en el banco, pero no se mueven a buscar los perdidos. Hermano, muévase a buscar los perdidos. Hermano, muévase a buscar la familia, muévase a buscar los amigos, muévase a buscar el vecino. Invítelo a su iglesia, alabado sea Dios, invítelos a compartir el cielo con usted. Si usted no lo hace, Dios seguirá salvando a los adictos a droga y ellos lo harán por usted. Pero cuando suene la trompeta, ellos se levantarán y usted se quedará aquí abajo a ver la careta del anticristo. Sonríese, que Cristo le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Son días finales, son días decisivos. En esta noche, amigo querido, no se vaya de aquí sin Cristo por nada. No se vaya de aquí sin el Hijo de Dios por nada. Dios lo trajo aquí a salvarlo a usted. Usted no vino aquí porque usted quiso. Usted no vino aquí porque usted quería curiosear qué es lo que pasa. Usted vino aquí porque el Espíritu Santo lo trajo. Y lo trajo para salvarlo. Y lo trajo porque lo ama. Y lo trajo porque usted no quiere que usted se pierda. Él no quiere que usted perezca. Él no quiere que usted sea un ciudadano de la condenación, sino un ciudadano del reino de los cielos. Esta es su noche. Aproveche la buena voluntad de Dios y sálvese. Escape por su vida, que pronto será tarde para la humanidad. Y en esta noche Jesucristo le llama y el Señor le dice, porque yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y amados hermanos y amigos, antes de orar por la salvación de aquellos que van a aceptar a Jesucristo y por los enfermos, quiero llevarlos a la gran campaña en La Guaira, Venezuela, para escuchar un poderoso testimonio de lo que Dios hizo en su amor y misericordia en aquel lugar. Escuchemos. ¿Qué tenía yo? Yo cuando llegué aquí, llegué drogado, borracho y de todo. Y se apoderaron de mí unas ganas, yo llegué con un cuchillo, y se apoderaron de mí unas ganas de agredirlo a usted. Llegué con ganas de matarlo a usted. Y de repente, no sé, cuando yo me decidí a venir, que venía con un cuchillo a darle a usted, me dieron unas ganas de vomitar. Y tuve que irme por allá y vomité. Cuando vine otra vez, hasta la droga se me pasó, todo se me pasó. Y ahora me parece hasta simpático, o sea, no sé. Gloria a Dios. Ven acá, acércate para aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? ¿Te sientes bien ahora? Antes odiaba a todo el mundo, no sé.
Ahora quisiera manifestarles a uno por uno todo, o sea, no quiero más nada, quisiera irme por todos esos edificios que están prendidos por todos lados y sentir expresarles mi cambio que yo he sentido hoy. Yo llegué con un cuchillo y 3 pastillas llamadas mandras, las cuales las boté por ahí y una cosa, y el cuchillo todo. O sea, no quiero que mis manos toquen más eso. Qué lindo es el Señor. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? Gracias a Dios. Levanta las manos y dale gracias al Señor. Cierra los ojos, levanta las manos. Padre, muchas gracias por lo que has hecho con este muchacho. Estamos agradecidos de ti. Engendra la nueva criatura en él. Sigue poder de Dios. Sigue Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Gracias, Padre. La gloria es para ti. Bendice a este muchacho y úsalo. Tenlo libre. Toma. Ay, sí. Sí, Ramón. La bautizó con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Quién fue? ¡Qué lindo es papá! Ay, ya está, sí. Ala, y baja camajada. Ala, macasí. Ala. ¡Esto viene! En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hija, la saya, Kiama. Se me pasó la droga, se me pasó todo, me siento nuevo. No siento droga, no siento nada. Veo todo más bonito, veo todo diferente. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Me dijiste que el médico te había dicho que tenías que una vértebra fuera del sitio. Y que cuando te agachabas sentías un dolor muy grande. Sí. Te van a dejar nuevo. Con una vértebra fuera del sitio estarías con el dolor hasta que el Señor te lleve para el cielo. Pero te van a dejar la vértebra en su sitio nuevecita. No ha nacido el diablo que lo puede impedir. Dios está aquí. Cuando hable la palabra, el Señor te va a poner la vértebra en tu sitio. Cuando el Señor habló la palabra, aparecieron los cielos y la tierra. Que decir que poner una vértebrita en su sitio, eso es como comerte una migajita de pan. Padre bueno, voy a hablar tu palabra. Cuando hable tu palabra, tú le pones a vértebra en su sitio a este muchachito. Glorifícate en esta noche en nuestros medios. Pero cuando hable tu palabra, ¡Nazca, liajaba, soja! ¡Y a la llama, ¡quíjalo! ¡Melajaya! ¡Melacabea, soja, balaya, quíjala, llama, soja! ¡Melabala, quíjalo! ¡Qué lindo eres! ¡Ay, gracias, Señor! ¡Qué lindo! Manito. No he hablado la palabra, porque el Señor me muestra hace rato que te sanó. Dóblate como relámpago y prueba. Alabado sea Dios. Salta. ¿Cómo lo sientes? Me siento bien ya. ¿No sientes ningún dolor ahora? Nada. Doble cerquete para atrás así con confianza. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermana, usted, pase aquí un momentito. El Señor me muestra que está sana. Usted me dijo que tenía en las caderas un malestar. Y en los riñones. Y en los riñones, que el médico le había certificado. Sí, según el médico tengo un cuarto de riñón izquierdo. ¿Tenía qué? Un cuarto del riñón izquierdo, nada más que era. Solamente le queda un cuarto del riñón izquierdo. Y me dijo que cuando se agachaba, ¿qué le pasó? Me duele y cuando me siento mucho también, la columna le parda y todo. Doble así ligerito, que está sana. Tóquese los zapatos.
Gracias, Padre, que creaste el riñón. Arquese para atrás y haga todo lo que no podía hacer. Doble si haga todo lo que no podía hacer. Pruebe con confianza. Gracias que le creaste el riñón. Gracias que le creaste el riñón. Para caballa, soja. Gracias que le creaste el riñón. Lo creaste. Ay, gracias, la gloria es tuya. Y mamalaya, soja. Hecho está conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Levante las manos de la gracia, dígale, me creaste el riñón, lo creo. Gracias, Jesús. Ay, sí. Pruebe ligerito ahora. Doblecito que se los zapatos, bien ligerito. Déjese, bien ligero de nuevo, bien ligero. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Quién fue? Hermana, ¿cómo se sintió? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Él es quien lo hace, Él glorificamos. Dios te bendiga. No sabes cuánto nos gozamos, porque sabemos que no es cualquier cosa cuando queda un cuarto de riñón y cuando está afectada así las caderas. Pero para Dios todo eso es tan fácil, porque en la cruz Cristo pagó el precio ya por eso. Sírvale al Señor de todo corazón para que Él la mantenga sana. Dios me la bendiga, hermanito. Y amado hermano, extiende tu mano, ponla sobre la radio, quiero ahora orar por ti. Cada persona que aún no ha aceptado a Cristo, aproveche, recíbalo ahora. Él está ahí para salvar su alma y también para sanar su cuerpo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, clamo a ti, Dios mío, y a los que aceptan a Jesús, perdona sus pecados, lávalos en su sangre, cambia sus vidas. Y los enfermos, ahora mismo, Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tiende tu mano, Señor, túcalos, crea tejidos nuevos, órganos nuevos. Sana, Dios mío, abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, suelta la lengua de los mudos, el cáncer, ahora mismo, la lepra, Dios mío, la parálisis, dientes y muelas dañados, arréglalos conforme a tu voluntad, rebaja el sobrepeso, liberta todo endemoniado por tu palabra, Padre, para tu gloria. Digo que ellos han sido curados. Bendito el Señor.